En el 48 prometió, y como se había prometido, toda la clase política a sí misma se había prometido, pues no intentar la reelección. Además, la constitución del 40, la que estrenó Batista, pues prohibía la reelección. Batista cumplió y a los 4 años, pues se dedica a pasear y a organizar su segundo matrimonio con su amante. Batista empieza a pasear, sus seguidores no pudieron pasear, Batista anduvo por toda América Latina y sus seguidores fueron perseguidos bajo el gobierno de Grau San Martín. Llegaron, recuerden que desde el 33 había dos grupos armados en Cuba, los estudiantes revolucionarios, idealistas, cada vez más fuertes dentro de la universidad, sobre todo ahora que tenían la autonomía universitaria, y estaba el otro grupo la sargentada, la del 4 de septiembre, los seguidores de Batista. Vamos a decir que eran sargentos la mayoría. Esos dos grupos pues se alternaron, primero Batista del 40 al 44 y luego pues Grau San Martín del 44 al 48. ¿Qué pasó con el segundo gobierno bajo la constitución del 40? Estamos hablando de que Batista la estrena, aunque no muy legalmente, porque la constitución prohibía que un militar se pasase tan rápido a la administración de la cosa civil, pero se logró trucar este conflicto, pues extendiendo el plazo para que estuviera vigente la constitución. En pocas palabras, Batista llega, juramenta, se hace presidente y al poco tiempo pues que se inicia la constitución y no entra en conflicto con Batista. Así fue como lo resolvieron. Batista, cuando Batista se retira, su policía se va con él, su gente amiga de la violencia se va con él. El SIN, el Servicio de Inteligencia Militar de Batista, no le sirve a Grau, y Grau recuerda con amargura, él y toda su generación de la universidad, estos son los estudiantes y profesores de la universidad, él recuerda con amargura cómo lo persiguieron, cómo tuvo que irse al exilio. Recuerden que él tuvo que irse al exilio y lamentablemente él y su generación de los estudiantes y de los profesores que se enfrentaban a Batista y primeramente a Machado, pero luego a Batista, pues regresan del exilio o de aquella experiencia del 33, vienen ya muy amargados, vienen cínicos, vienen ya sin muchos idealismos y lamentablemente al parecer ellos creían que eran una generación noble, pero realmente lo que tenían era pues un poco conocimiento de sí mismos, querían el poder, simplemente querían el poder y como eran jóvenes pues estaban llenos de idealismo y cuando regresan tras Batista apartarse en el 44 pues ya no vienen con una elevada moral, ¿no? Y entonces vamos a decir que vamos a hablar un poco sobre Grau San Martín. Grau San Martín nace en Pinar del Río, fue la única provincia de las 6 que no votó por él. Dicen que nadie es muy respetado en su propia tierra. Él nació, era un pinareño, pero no fue votado por su gente. Todas las provincias votaron por él. Era el hombre de Cuba para los cubanos. La cubanidad es amor. Cada cubano debe tener 5 pesos en el bolsillo. Fuertes, 5 pesos, dólares de aquella época. Y tenía varios principios nacionalistas que ahora, aunque venía un poco más cínico y desconfiado, no confiaba ya en nadie, pues todavía el pueblo esperaba que él cumpliera aquella. La gente no se había olvidado de su fracasado gobierno de los 100 días, de los 136 días, tras el derrumbe de la pentarquía, ustedes saben. Y la verdad es que hizo algunas cosas, pero también hubo mucha corrupción y su primo Pepe Plazoleta, le decían Pepe para las plazoletas porque hacía plazas por donde quiera y era para tomar el dinero público, pues fue un inicio de no solo de corrupción, sino de administración débil. O sea, Batista en los 4 años del 40 al 44 había logrado, quizás porque había una situación de guerra, estaba muy aliado a Estados Unidos, pero también porque tenía una autoridad, había logrado frenar la violencia gangsteril. Ahora con Grau comienza la violencia gangsteril. Hay 3 grupos fundamentales. Ya está muerto este señor, el ministro, perdón, porque no recuerdo a veces el nombre, el que creó la joven Guiteras. Guiteras había muerto, había sido matado por la gente de Batista tratando de irse al exilio, pero todavía quedaba su organización que era muy violenta.
de los seguidores de Guitera, Acción Revolucionaria se llamaba, Acción Revolucionaria, que daba el movimiento socialista revolucionario, que era muy violento. Estamos hablando de gángster en la calle con ideas políticas, que daba la Unión Insurreccional Revolucionaria. La gente de Guiteras no tanto, pero el movimiento socialista revolucionario y la Unión Insurreccional revolucionaria, pues sí se entraban a tiro en las calles. Esta es la época, bueno, al final, ya en el 48, cuando matan a Manolo Castro, que es el jefe del movimiento socialista revolucionario, lo matan, y producto de, bueno, la violencia y la venganza, pues matan a dos más. También es la época, un poco antes, un año antes, en que matan a Justo Fuente, un estudiante, porque la policía ya no podía entrar, a la universidad, quiero decir, ya la universidad había logrado autonomía y la policía, aún así violando la autonomía de la universidad, entra y ocupa una cantidad tremenda de metralletas, miles y miles de balas, les ocupa armamento a estos gánsteres estudiantiles. Esta es la época en que empieza frente a los sargentos, frente a la sargentada casi criminal de la gente de Batista, de los grupos que apoyan a Batista, surge la violencia civil y se concentra, el cuartel general de ellos es la Universidad de La Habana. Estos son los tiempos en que también las ideas socialistas y fascistas andan circulando. Está también Amando Llorente, lo que escribí por aquí, Amando Llorente, que era un sacerdote católico. Bueno, también está Alberto de Castro, no tiene nada que ver con Fidel Castro, Alberto de Castro. Ellos eran padres, sacerdotes católicos, quiero decir, de esta escuela jesuita de Belén, la escuela de Belén, y ellos influyen en Chiva. Bueno, Chiva influye también en Fidel Castro. Toda es una generación que escucha mucho, sobre todo Alberto Castro, el sacerdote, habla mucho de la hispanidad frente al mundo anglosajón. España se destruyó por la guerra que le hicieron los alemanes, los franceses, la gente de la Ilustración, la gente del norte atacó a España, se aprovechó de la decadencia interna que tenía ese imperio y también atacó a la supuesta unidad que aspiraba Bolívar, y bueno, pues junto con los ingleses, pues trabajaron para fragmentar y que no se lograra una unidad latinoamericana. Son la gente que Alberto Castro sobre todo habla mucho a todos esos estudiantes sobre vamos a decir, la falta de progreso de avance de América Latina debido a que no tuvo reformas, sino que estuvieron bajo el mando de los militares. Por eso que toda esta gente agita la revolución, pero desde la universidad frente a los ejércitos, porque acusan a los ejércitos de ser instituciones muy arcaicas y no inclinadas al progreso. Bueno, esta es la realidad. Hay violencia con Grau San Martín, hay violencia, hay caos, y todo este caos es heredado posteriormente, después, con el gobierno de Pío Socarrás, que es un auténtico también, y además se produce una desmoralización porque la gente esperaba de los auténticos que se repitiera que se cumpliera, mejor dicho, la promesa que ellos tenían desde el principio. Un partido nacionalista, cubanísimo, la cubanidad es amor, y todos esos lemas se quedaron en palabras, y realmente sí, después viene Pío Socarrás, pero Batista le da el golpe de Estado y mucha gente dice, bueno, sí, ya que vengan los militares porque esta gente están corruptos. Bueno, concentrándonos, ya comparto con ustedes, hoy es viernes, hoy se acerca el fin de semana, vamos a descansar un poco. La verdad es que quien gobierna Cuba se dice que es Paulina Alsina, la cuñada. Realmente había tenido el hermano de Grau San Martín un lamentable accidente, y él se había hecho cargo de la viuda, de sus dos hijas y sus dos hijos, y estas son la gente que de verdad manda, porque Grau, para empezar, en su contienda por ganar esta elección, que la ganó, pues sufrió, y todo el tiempo se mantuvo esa acusación de que él era no solamente un homosexual, porque era un poco afeminado, era muy amanerado, era un esgrimista que no podía usar la mano derecha porque se dice que por tuberculosis la tenía media dañada, pero era un hombre que sí, era sato, tenía fama de ser mujeriego, pero era un solterón, ¿no? O sea, no se había formalizado, no se había casado, y dicen las malas lenguas, y sobre todo las electorales, en su lucha electoral para derribarlo a él, que realmente él había asesinado a su hermano para quedarse con la mujer, pero todo eso era propaganda electoral. Y bueno, la verdad es que se dice
y es real que Paulina sí tenía mucha influencia porque vivía con él. Y era Paulina la que se beneficiaba, ella y su familia, y los hijos de Paulina, o sea, los sobrinos de Grau se beneficiaban de toda la acción corrupta de su administración. 4 años, Grau. 4 años, del 44 al 48, están mandando los auténticos. Al final, en el 47, ya Chivas empieza a proponer, incluso crea ya en el 47, pues la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? Un partido que dice que va a ser un rescate del espíritu y letra original del Partido Revolucionario de Martí, que va a cumplir el programa de Montecristi, que va a hacer una depuración, una limpieza de los auténticos. O sea, los ortodoxos son como los más puros de los auténticos que van a renovar el partido. Y bueno, al final ustedes saben que Chivas sí se hizo famoso y influyó bastante, incluso en Fidel Castro. Pero la verdad es que el gobierno de Grau en 4 años, pues lo único que hizo fue favorecer el crimen, le dio puestos y botellas a los criminales, sobre todo el Ministerio de Educación, para calmarlos, los sobornó, le dio puestos, botellas para que no siguiera la violencia, pero aún así había mucha violencia de estos grupos que andaban en las calles con armas. Y la verdad, el gobierno de él es recordado porque dos cosas muy exóticas. Se robaron el león del Prado, uno de esos leones grandes que pesan más de media tonelada de bronce. Fue una madrugada, fue robado, desapareció un león del Prado bajo el mandato, creo que fue en el 47, y en marzo del 46 se roban el diamante famoso diamante del Capitolio, se lo roban en marzo del 1946, a los 2 años de él estar en el poder, y un día, no sé cómo, al año, el 4 de junio, exactamente en el 47, pues aparece el diamante envuelto en un cartucho sobre la mesa del presidente de Grau San Martín. Así que se lo robaron, pero apareció el diamante. El que sí creo que no apareció, he buscado datos, pero se habla del robo y no de su reaparición. El que sí nunca apareció, aparentemente, fue el león de bronce del Prado. Ese sí no apareció. Hubo robo, hubo corrupción, empieza la lucha fuerte, estudiantil, pero media gangsteril en la Universidad de La Habana. Y ya termino. En relaciones exteriores fue horrible la cantidad de escándalos que hubo porque él no confiaba en la gente que lo había perseguido él, la gente de Batista, en la inteligencia de Batista, y él pone a Enrique como jefe de la inteligencia vamos a decir, de lo que se parece más al G2 cubano actual. Él está la inteligencia de Batista y él crea una nueva inteligencia, quita a toda esa gente, salen huyendo la mayoría. De hecho, algunos fueron matados ya cuando se estrena Grau, algunos de los, vamos a decir, de la policía política, es el nombre correcto, de la policía política de Batista, son ajusticiados en las calles, y hubo un lema muy famoso que decía bien muerto pero mal matado. Bien muerto, pero la gente decía bien muerto, pero mal matado, porque lo hacían de forma muy violenta y grosera en el medio de la calle. Mataron y muchos de la policía, vamos a decir, del G2 de Batista, se tuvieron que ir al exilio. Parece ser que Cuba siempre, en su corta historia, fue un país convulso, donde la vida no tenía garantías. Cuando tú no estabas en el poder, cuando eras oposición, te tenías que ir al exilio. Y mucha gente se tuvo que ir al exilio con Grau San Martín. Gente vinculada a la policía política de Batista. Él pone a Enrique como jefe, no confía. El que sí confió después de él demasiado fue Prío Socarrá. Y dicen la mala lengua que precisamente por eso Batista lo madrugó. Batista le decían el madrugador, porque cada vez que daba un golpe era de madrugada. Batista madruga, literalmente de madrugada fue el golpe de estado contra Prío Socarrá, pero Grau no. Grau estaba muy desconfiado del solterón de Pinar del Río, quizá gobernado por Paulina Alsina. Sí no confió y cambió todo lo que pudo cambiar dentro de la estructura burocrática, sobre todo poniendo a Enrique como jefe de él. Enrique había sido jefe de su escolta personal y él confiaba en él y dijo, no, a mí no me van a cuidar la gente de Batista, si esa gente me persiguió, esa gente hizo que yo me tuviera que ir al exilio. Entonces, bueno, caballero, 4 años nada más, tras Batista civil. Después, ya ustedes saben, vamos a ir para Prío Socarrá y finalmente para el golpe del 52. La verdad que él había sido, Enrique, el jefe de la policía política de Grau, había sido un comerciante y no tenía ninguna experiencia en inteligencia, pero se le instruyó y se le preparó para eso. Esa es la verdad. Y Fidel Castro, pues en esos días, escuchando a Chivá, guiándose por Chivá, observando a Chivá, que ya por la radio desde el 47 y habiendo creado el Partido Ortodoxo, todos los domingos le hablaba al pueblo de Cuba sobre la necesidad
de finalmente, a través de una ortodoxia, de una pureza que se inspiraba en el Partido Revolucionario de Martí, pues iba a cumplir el programa que los auténticos no podían, porque eran unos corruptos.